Capítulo 21. Resolución. Cuando Kakashi cayó, Naruto no tuvo más remedio que seguir corriendo. Todo había sucedido demasiado rápido para que él lo viera, y mucho menos lo entendiera. Todo lo que sabía era que el momento en que Kakashi había lanzado a Izanagi era también el momento en que se había caído, el cuerpo se debilitó como si no fuera más que una muñeca de trapo y cayera por los aires. Siguió corriendo, pero volvió a mirarlo, girándose para mirar por encima del hombro y contemplar el cuerpo inmóvil que se había desplomado para yacer boca abajo en el suelo. Kakashi. Gritó, desesperado y aterrorizado. El ninja ni siquiera se movió. Kakashi. Otro rayo se disparó hacia él, la cosa estaba tan cerca que le quemó la mejilla, y Naruto se vio obligado a volverse hacia el enemigo. Kakashi, volveré por ti, pero no antes de que me lleve. Él. Abajo. El enemigo se volvió hacia él, no solo notando que su protector estaba caído, sino que se regocijó mucho, la mayor parte de sus ataques repentinamente se precipitaron hacia él. Manteniendo su enfoque, Naruto formó el mismo escudo contra el viento que había usado antes y siguió corriendo directamente hacia ellos. No había forma de que pudiera haberlos esquivado a todos, y aunque su escudo probablemente no sería suficiente, era todo lo que podía hacer. La masa candente de lanzas relámpago chocó contra él. Su parabrisas hizo su trabajo a costa de un enorme drenaje de chakra, absorbiendo casi todos los golpes, pero uno logró perforar su camino, un solo fragmento caliente atravesó y se dirigió directamente a su estómago. Naruto lo vio golpear, apretando los dientes, ya preparado para el dolor ardiente de un asalto relámpago. No había absolutamente nada. Sin dolor, sin quemaduras, sin evidencia de que le hubieran golpeado con algo. Incluso su camisa no estaba chamuscada. ¿Qué? Naruto volvió a mirar al enemigo, otro estallido de relámpagos se precipitó hacia él. Con cautela, debilitó su parabrisas, bajándolo lo suficiente para que algunos de los pernos lo atravesaran. Misma historia. Todos lo golpearon, los vio hacer contacto, y sin embargo, no había ninguna herida. ¿Qué diablos hizo Kakashi? Naruto volvió a mirar al enemigo, el bastardo ahora arrojaba todo lo que tenía en su camino, y se obligó a mantenerse firme. Lo que sea que hubiera hecho Kakashi, lo había llevado a colapsar allí, pero también lo había llevado a resistir el asalto del otro. Fuera lo que fuera, las consecuencias tenían que ser nefastas, para que él no lo hubiera lanzado antes, lo sabía demasiado bien. Pero no podía detenerse ante nada para llegar al enemigo. Ningún sacrificio fue demasiado grande. Dejó caer el parabrisas, conservando hasta la última gota de chakra que tenía para el sello inevitable, y simplemente corrió. Corrió a toda velocidad sobre la desolada aldea, los poderes de Uzumaki crecían en sus manos, concentrándose en nada más que en Kakashi. Kakashi se desesperó, dándose cuenta de que sus ataques relámpago no estaban funcionando tan bien como deberían haberlo hecho, Susanoo de un lado y lo que sea que Kakashi hubiera hecho del otro, y el líder de Akatsuki se defendió con más ferocidad que antes. Naruto no pudo ver nada a pesar de todas las chispas de los relámpagos que cubrían el aire, terribles rayos que lo atravesaron más de una vez en el corazón que Naruto simplemente atravesó directamente. Furuin estaba aún más cerca ahora, con las manos extendidas para colocar el sello mortal justo en Kakashi, lo suficientemente cerca para ver la oscuridad muerta de sus ojos, el ojo Sharingan abierto de terror, no por su propia vida, Naruto sabía, pero no lo haría ser capaz de lograr lo que Madara le había dado. Swing Reikyu. Kushina y Naruto alcanzaron a Kakashi en el mismo momento, el sello negro brillando alrededor de sus manos estalló juntos para atrapar a Edo Tensei. Kakashi dejó escapar un grito ahogado, los ojos muy abiertos y temerosos hasta la médula, y en el único segundo que Naruto tuvo antes de que la red oscura del sello envolviera al ninja por completo, no vio señales de arrepentimiento. Ningún signo de vacilación. No hay señales de resistencia. No había rastro del Kakashi que conocía. Entonces el sello cayó sobre el enemigo, y en nada más que un pequeño destello de luz, Kakashi se fue. Uno de los shinobi más letales que el mundo había visto jamás, el bastardo que había reducido a Konoha a meros escombros en solo unas pocas horas, desapareció en un destello poco dramático. Todo pareció detenerse. El clon de madera de Kakashi estaba donde se habían detenido, el Susanoo todavía en su lugar, ardiendo silenciosamente en el aire todavía cargado de electricidad. Pasaron unos momentos, la peligrosa defensa todavía estaba en juego, pero cuando se hizo evidente que el enemigo realmente había sido sellado, el clon canceló la técnica. Se quedó en silencio por un momento, solo mirándolos, luego simplemente desapareció.
Su madre, por muy optimista que fuera o por lo fácilmente que sonreía, parecía seria, triste. Puede que no supiera por qué había sido necesario sellar a Kakashi, pero sabía que el Tsuin Reikyu lo había matado, o el equivalente de. No importa lo necesario que hubiera sido, todavía deseaba que no lo hubiera sido. Estaba dispuesto a morir por Madara, si tan solo hubiera existido una manera de demostrarle que no valía la pena morir por Madara. Naruto tropezó, aún respirando con dificultad, y levantó una mano temblorosa para secarse el sudor de la frente. Su madre solo lo miró, su labio inferior temblaba, apenas, los ojos entrecerrados como si estuviera tratando de contener las lágrimas. Naruto recordó vagamente más de las historias que su padre le había contado sobre Kakashi, hace tanto tiempo, como el extraño niño enmascarado había sido como un hijo para ella, y desvió la mirada. ¿Se terminó?, preguntó por fin, con voz suave y vacilante. La escuchó pasar de una pierna a la otra, el suelo ya agrietado se astilló un poco más. Naruto asintió con la cabeza. Sí, Kazan. Se acabó, solo deseaba que el final fuera diferente. Con cuidado, Naruto se dio la vuelta, buscando en la dirección en la que había venido a buscar a Kakashi. Uno de ellos estaba muerto y, sinceramente, sus esperanzas para el otro no eran altas. Cualquiera que sea la técnica que Kakashi le había lanzado, había demostrado ser más poderosa que el Rasengan elemental. No existía nada tan conveniente. Ya sea la ceguera del Susanoo, el brazo roto de su Rasen Shuriken, incluso las quemaduras de Chidori, cuanto más poderosa es una técnica, peores son las consecuencias. Y Kakashi ya se estaba muriendo cuando eligió a Izanagi, lo sabía. Por lo que había pasado su cuerpo para detener al primer Rasengan elemental, todavía tengo que volver. Debo saber, seguro, que él es, escuchó a Kushina detrás de él, siguiéndolo en silencio, pero Naruto no se volvió para mirarla, solo miró a Kakashi. El hombre seguía tendido donde se había caído, su rostro todavía en el cuerpo de polvo, imposiblemente quieto. Parecía tan muerto como cuando cayó por primera vez. Aún no está muerto, aún no está muerto, caminaba más rápido ahora, pies temblorosos lo llevaron por la distancia que Kakashi había dado todo para cruzar. Se sintió terriblemente, patéticamente corto. Tropezó y estuvo a punto de tropezar, casi mareado, y en algún punto del camino se dio cuenta de que se había olvidado de respirar. Kakashi seguía sin moverse. Finalmente lo alcanzó, y finalmente se quedó allí a su lado, mirando al hombre a sus pies. Se puso de rodillas lentamente, las manos le temblaban tanto que casi no podía agarrar a Kakashi por el hombro. Kakashi, susurró. Kakashi, vamos, por favor, no hagas esto. Kakashi no respondió. Su corazón se apretó contra su garganta. No podía respirar, no podía hablar, no podía pensar, no podía hacer nada más que mirar a Kakashi y tener esperanza. Lentamente, un frío zarcillo de desesperanza comenzaba a abrirse camino en su corazón. Naruto le dio la vuelta a Kakashi. Y allí, vio lo que ya sabía. Kakashi estaba muerto. Porque Naruto había visto heridas de las que podía recuperarse, y sabía que esta simplemente no era una de ellas. Cada centímetro de piel que podía ver estaba quemado, magullado o roto. Normalmente, el hombre parecía un cadáver pálido, pero ahora, casi todo lo que podía ver estaba quemado de negro, y cada rasgón en su ropa revelaba una piel terriblemente retorcida debajo de ella, como carne que había estado sobre el fuego durante tanto tiempo que no era más que un bulto negro, o había sangre, cortes en la mitad humana de él que estaban sangrientos y muertos, tan profundos que había sido una maravilla que hubiera podido seguir luchando. Sus manos seguían siendo esos trozos de carne deformados y retorcidos, esas cosas que ni siquiera parecían humanas. La piel y el tejido se habían quemado directamente en algunos lugares, revelando huesos blancos y feos, y en otros lugares todavía estaba medio derretido, congelado goteando de su mano en bultos retorcidos que hicieron que el estómago de Naruto se revolviera. Ambos brazos estaban completamente quemados hasta el codo. Parecía que lo habían cocinado vivo. Cualquiera de esas heridas podría haber sido fatal. Una gran cantidad de ellos, simplemente no había ninguna posibilidad. Los ojos de Naruto se posaron en el rostro de Kakashi. El Sharingan se había ido. Había estado esperando eso, esperando ver el gris natural de Kakashi a la derecha, y el natural, lo que sea, de Madara a la izquierda. El Sharingan necesitaba que chakra estuviera activo, y si Kakashi estaba muerto, no había chakra. Pero eso no fue lo que vio. En cambio, era blanco. No había ninguno de los tomoes o símbolos del Sharingan, ninguno de los diseños ornamentados del Mangekyō, solo un blanco liso hasta el final. Naruto no tenía idea de qué era. Tampoco le importaba, porque no cambiaba nada. Kakashi todavía estaba muerto. Naruto.
Kakashi. Reconoció la voz. No se molestó en mirar hacia arriba. Un momento después, se escuchó el sonido de 3 pares de pies aterrizando y luego golpeando hacia ellos. Naruto permaneció desplomado al lado de Kakashi, solo mirándolo, sin saber si se suponía que debía doler o si esta sensación de vacío en blanco era mejor. Kusina. Minato lloró, y escuchó a su madre levantarse, volviéndose para arrojarse a sus brazos. Dejó escapar un sollozo ahogado, muy consciente de la realidad de lo que había entre ellos. No miró a ninguno de ellos, solo logró apartar los ojos cuando Rin se dejó caer al otro lado de Kakashi, sus manos ya brillaban de un verde tan brillante que parecía el poder de Sanbi, no el suyo, y luego golpeó hacia abajo. Sobre el torso de Kakashi, el poder arrastrándose sobre su devastadora multitud de heridas y cosiendo a un hombre muerto. Obito llegó el último, deteniéndose detrás de los hombros de Rin. Naruto escuchó un grito ahogado de su sensei, luego, de repente, el Uchiha estaba hablando. Naruto, su ojo, ¿qué? ¿Qué diablos hizo? Naruto, ¿dónde está más lastimado? Por favor, tienes que decírmelo. Naruto. Naruto bajó los ojos de nuevo a Kakashi. Sus sentidos gemelos de urgencia, ninguno de ellos podía despertar ningún sentimiento de lo mismo en él. Pasó un momento en silencio, Rin esperando desesperadamente una respuesta, y pudo sentir los poderosos ojos de Obito sobre él por lo mismo, y le tomó un momento encontrar su voz. No lo sé, Sensei, Izanagi. Sea lo que sea, no respondió a la pregunta de Rin porque no importaba. Obito dejó escapar un grito ahogado de nuevo, y Rin se movió para mirarlo, su rostro en pánico y desesperado. ¿Qué pasa, Obito? Gritó, sus ojos marrones ya comenzaban a brillar. ¿Qué es Izanagi? ¿Qué hago para arreglarlo? El Uchiha simplemente negó con la cabeza, los ojos ligeramente abiertos y la boca abierta por la sorpresa. Es un genjutsu de Sharingan, dijo con voz hueca. Prohibido. Crea la defensa definitiva. Durante el lapso de 1 minuto, cualquier cosa que le suceda al lanzador, incluso la muerte, no es más que una ilusión. Pero a costa de un Sharingan. No tenía idea que a Kakashi le vendría bien, ¿qué? Naruto frunció el ceño, volviendo a mirar a Kakashi. Eso explicaba por qué nunca parecía haberlo usado antes, pero ¿por qué ahora? ¿Qué sentido tenía ahora? Ciertamente no había funcionado, en cualquier caso, Kakashi se había caído en el momento en que lo usó. Entonces recordó. El rayo cae, todos me golpearon, pero no pasó nada. Kakashi había lanzado a Izanagi, pero no sobre sí mismo. En él. Izanagi. Kakashi lloró, y en ese momento, Naruto lo vio sonreír, una pequeña, feliz y verdaderamente inocente sonrisa. Kakashi había dado su vista y su vida para salvarlo, y sonrió mientras lo hacía. Si le quedara más emoción por sentir, podría haber gritado. Al final, no había importado. Kakashi aprendiendo la verdad, cambiando de bando, luchando por Konoha, no había cambiado nada. Konoha todavía se había ido, y Kakashi todavía estaba muerto. No había cambiado nada en absoluto, y la única persona que Obito le había suplicado que salvara, aún estaba muerta. ¿Cuál había sido el punto de todo esto? Todavía no había logrado salvar a Kakashi, ambos estaban muertos. Si eso fue todo lo que sucedió, entonces ¿por qué enviarlo de regreso? La segunda oportunidad que había ganado al ser enviado al pasado, nada había salido de ella. ¿Cuál era el maldito punto? ¿Había estado destinada a terminar la vida de Kakashi desde el día en que Madara lo encontró? Porque eso es lo que se sentía ahora, que desde el momento en que Uchiha Madara había creado su peón, Kakashi había estado marchando ciegamente hacia su muerte, y no importaba cómo intentaran evitarlo o mantenerlo con vida, aún lo matarían. Cerró los ojos con fuerza y bajó la cabeza, deseando de repente gritar por la infidelidad de todo. La vida de Kakashi no había sido la suya desde que Madara lo encontró. Nunca había tenido la oportunidad de vivir de verdad, porque la vida de un peón no era vida. Y justo cuando finalmente había tenido esa oportunidad de nuevo, por fin para vivir, luchar y respirar como Kakashi, le fue arrebatada una vez más. Supuso, en realidad, que era como el otro Kakashi, su vida por la causa. Porque había una diferencia, pensó Naruto, entre estar dispuesto a morir por una causa y lo que había hecho Kakashi. Los shinobi estaban dispuestos a morir por su aldea. Solo una simple diadema significaba que se habían comprometido a arriesgar la vida y la integridad física, sufrir y, sí, morir por su aldea. Pero Kakashi no había hecho eso. Kakashi se acababa de suicidar, no solo por Madara del líder de Akatsuki, no solo por Konoha del hombre que yacía aquí ahora, sino porque su propia vida no significaba nada para él.
Lo había tirado descuidadamente, sin dudarlo ni pensarlo, porque morir no significaba nada. Y en ese momento, Naruto no quería nada más que cambiar de lugar con Kakashi. Su vida era preciosa para él, pero eso era todo. Ya había vivido su sueño. Ya había hecho lo que quería hacer. Tenía familia, amigos, seres queridos. Se había convertido en Hokage, había luchado y sangrado por su aldea, había defendido a sus padres, Obito, Rin, Sasuke, Sakura, había luchado incluso cuando lo enviaron al pasado para mantenerlos a salvo. Había vivido su vida y estaba satisfecho, no, más que satisfecho, orgulloso de lo que había hecho. Y eso fue lo que lo atrapó. Había tenido la oportunidad de vivir su vida. Kakashi nunca lo había hecho. Y no estaba bien que todavía estuviera vivo mientras Kakashi estaba muerto de repente. Esto no se sentía como lo había hecho cuando Sasuke murió, y se habría suicidado en ese mismo momento si hubiera traído a Sasuke de regreso. Este no era un amigo, estaba tan desesperado por no vivir sin él daría nada. Este no era Sasuke, esto no era porque la pérdida de él doliera tanto que no quisiera pasar por eso. Quería estar en el lugar de Kakashi porque ya había tenido la oportunidad de vivir su vida. Kakashi no lo había hecho, y se merecía uno. Y luego, solo un segundo antes de que un mar perdido de desesperación se apoderara de él, empujándolo hacia abajo para ahogarse en la miseria, algo encajó en su lugar. Cuando su vida era menos preciosa que la de otro, cuando todo lo que podía hacer para arreglar algo era cambiar su vida por la muerte de otro, recordó, parado allí en el campo de batalla, la luna todavía saliendo, Deidara volando con la furia del infierno en su historia, y Chiyoba Asama arrodillada sobre la forma tendida de Gaara, sus manos no del verde del ninjutsu médico, porque Gaara estaba muerto, sino azul. En lugar de... La recordó explicando, con palabras entrecortadas y temblorosas, el propósito de la técnica, rogándole que la dejara morir con ella, diciendo que era una responsabilidad que nadie debería asumir. Recordó su último aliento como el primero de Gaara, la recordó diciendo que todo lo que le quedaba por hacer por el mundo era dar vida al niño en el que había sellado un monstruo. Kisou Tensei. De repente, todo quedó muy claro para él. La elección era suya, su vida o la de Kakashi, excepto que la elección ya estaba hecha. Capítulo 22 final. Cuando la oscuridad a su alrededor se convirtió en algo más, Kakashi supo que estaba muerto. Su fuerza no había regresado a él, pero sentía que ya no la necesitaba. Aterrizó suavemente en una extensión gris, un campo seco con falta de pasto o vida silvestre. Era simplemente un tramo interminable de nada hasta donde alcanzaba la vista. Aquí era de noche, el cielo estaba negro pero sin rastro de luna o estrellas, pero de alguna manera había luz para ver. Se miró a sí mismo por un momento, curioso. A pesar de que había trascendido durante mucho tiempo la necesidad de usar su máscara, todavía la tenía, pero su ropa era de un negro simple, ni estaba afiliada a las nubes rojas de Akatsuki ni a los remolinos rojos de Konoha. No llevaba armas en su persona, el peso cómodo era algo que extrañaba, pero no tenía ninguna duda de que no importaba. Entonces, así es como es, entonces. Se volvió lentamente, aunque esperaba no encontrar nada en ninguna dirección más que lo que ya había visto. Entonces, lo vio. Si Kakashi todavía hubiera tenido un corazón, y si los corazones todavía latieran aquí, donde quiera que estuviera, el suyo se habría detenido. Tal como estaban las cosas, simplemente miró la vista de Uchiha Madara, parado allí como si fuera un día normal, simplemente mirándolo como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. La oleada de emoción lo dejó débil e inseguro, tantos sentimientos lo golpearon a la vez y, sin embargo, ni uno solo era algo que pudiera nombrar. Abrió la boca sin ningún tipo de plan en cuanto a qué decir, luego volvió a cerrarla. Madara fue el primero en reaccionar. Entonces, murmuró, cruzando los brazos con un leve crujido de las hebillas de su armadura. Fallaste. Kakashi no tenía idea de qué decir. El ojo morado de Madara se entrecerró levemente, el párpado lleno de cicatrices se cerró sobre la cuenca vacía de lo que le habían trasplantado. Se quedó mirando y en blanco, un juicio frío acechando detrás del ojo que una vez pensó conocer también. Ahora, se encontró incapaz de leer una sola cosa de la expresión. Supongo que sí, respondió al fin. Porque él tiene. Falló, eso fue. En tantas cosas. Madara negó con la cabeza, mirando hacia abajo a la tierra gris bajo sus pies. Su boca estaba en una línea plana y, por su vida, Kakashi no podía decir lo que estaba pensando. El Uchiha exhaló un profundo suspiro por fin, levantando una mano larga y suave para frotar su propia cuenca vacía. ¿No pusiste, por casualidad, ningún plan en marcha antes de que te mataran?
¿Nadie más está tratando de conseguir el Rinnegan por mí? Kakashi abrió la boca para responder inseguro. Después de todo, no había mucho que pudiera decir. No, nadie iba a venir con el Rinnegan y traerlo de regreso. Simplemente no había fallado, había elegido activamente trabajar en contra de lo que Madara había querido. Ambos estaban muertos y no regresarían. Sé sobre Tsukuyomi, Madara-sama, dijo al fin. Después de todo, era una respuesta de alguna manera. Si sabía sobre Tsukuyomi, lo más probable era que no hubiera procedido con lo que Madara había querido. Por un momento, la expresión de Madara no cambió. Permaneció tan quieto y vacío como antes. Luego, se movió, solo un breve parpadeo de algo que se movía a través de él, demasiado rápido o demasiado fugaz para que él lo atrapara, y luego el vacío regresó. Kakashi todavía no estaba seguro de si era una fachada, o si Madara literalmente no sentía nada. Ya veo, murmuró por fin, y su voz, también, carecía de cualquier cosa que importara. Algo en el pecho de Kakashi se apretó. ¿Eres real? Se las arregló, cuando aún, Madara no le había dado nada más que una mirada en blanco. ¿Estoy incluso muerta todavía? ¿Es esta una última alucinación antes de que muera, o, estás realmente aquí? Porque, si no eres realmente Madara-sama, solo porque estás reaccionando así, no tiene por qué significar nada. El ojo de Madara se entrecerró de nuevo. Estás realmente muerto. Y yo soy real. No me pidas que te demuestre mi valía. Nada de lo que pudiera decir funcionaría como tal, y no me importa si dudas de mí. Eso no es de mi incumbencia. Bueno, Kakashi no le iba a pedir que hiciera eso en cualquier caso, pero ahora lo sabía. Hubo otro breve e incómodo silencio. Madara no parecía muy inclinado a mantener una conversación, pero eso no necesariamente contrastaba con lo que recordaba, siempre había sido taciturno. Eso no tenía por qué significar eso, todavía puede ser la persona que recuerdo. Cómo está reaccionando ahora, no significa que yo fuera solo su peón. No tiene por qué significar eso. No parece que te importe mucho tu plan falló, dijo débilmente, porque esperar a que Madara hablara parecía no llevarlo a ninguna parte. Madara meneó la cabeza con un simple movimiento de cabeza. No, dijo descuidadamente. Estoy muerto, después de todo. Mi plan solo habría afectado al mundo de los vivos. Las personas que me dieron la inspiración, también muertas. Si me hubieras traído de regreso como se suponía que debías, mi respuesta sería diferente, pero ahora, no veo por qué debería importarme. Tenía razón, decidió Kakashi. La muerte fue algo liberador, una liberación de las preocupaciones y preocupaciones de la vida. Y Madara había tenido que esperar mucho tiempo. Tendría sentido que realmente no le importara que su plan hubiera fallado. No significaría nada para él ni para nadie más que conociera. Y la única pregunta que Kakashi le había dejado todavía no tenía respuesta, y no sabía cómo formularla. Entonces, ¿qué tan cerca te acercaste? Madara preguntó finalmente, y parecía casi morbosamente curioso. Antes de que descubrieras la verdad. ¿Qué tan cerca estabas del Rinnegan? Kakashi vaciló. Esa era una pregunta complicada, y no una en la que quisiera profundizar ahora. No quería explicar el viaje en el tiempo o Orochimaru, o la pelea que había terminado con su vida. Volvió a una época en la que las cosas eran más simples, y muy cortadas y secas, en blanco y negro, cuando la guerra era para Madara, y eso era todo lo que importaba. Ya había hecho todo lo que querías. Estaba librando una guerra contra el continente oculto, y, estaba ganando. No estaba lejos de capturar a un poderoso Uchiha, tampoco. Si hubiera tenido un par de meses más, tal vez, las cosas hubieran sido muy diferentes. Gracias a Dios, Obito, que no me diste tanto tiempo. Madara suspiró, evidentemente disgustado por esto. Años de planificación, murmuró, pero más para sí mismo que para Kakashi, y pides solo unos meses más. Ja. Unos meses más, si hubiera sabido que así es como saldrías, lo haría. He elegido a alguien diferente. Un Uchiha, por ejemplo, alguien digno de mis ojos, una persona como tú estaba debajo de mí y del Sharingan desde el principio. Lentamente, su mundo comenzó a cerrarse a su alrededor. Todo el tiempo, fue una mentira, yo era realmente, solo un peón, eso es todo lo que fui para él. Entonces, ¿por qué me elegiste? Kakashi se maravilló de lo firme que era su voz. ¿Cómo se las arregló para simplemente preguntarlo y no jadear? El hecho de que todavía pudiera, de alguna manera, poner esta fachada intacta sin siquiera intentarlo, cuando por dentro todo lo que estaba era un desastre, y sentía que casi se iba a enfermar.
Se preguntó por qué e incluso se molestaba en poner una fachada, porque, de alguna manera, lo que Madara pensaba de él todavía importaba, y si se derrumbaba ahora, a él, por alguna razón, le importaría que Madara pensara que era débil o, Dios. Prohibido, tenía emociones. Cuando continuó, su voz seguía siendo plana y sin inflexión ni sentimiento, y Kakashi aún no entendía por qué. ¿Por qué elegirme en absoluto? ¿Simplemente era conveniente para ti? ¿No tuviste más remedio que usarme o, hubo, algo que te hizo elegirme? ¿Viste algo en mí? ¿Te preocupas por mí? ¿Era algo para ti? ¿O no era nada, tal como soy ahora? Madara se encogió de hombros con facilidad. No tenía elección. Me estaba muriendo, y allí estabas tú. Tenías suficiente chakra para demostrar que podría ser de alguna utilidad. Ese era el único requisito. Más allá de eso, no había nada. Lo encontré un poco interesante, tal vez, cuando Zetsu informó sobre lo que había descubierto sobre ti, parecía que el ataque se había convertido en el nuevo Uchiha. Prodigioso y la oveja negra, ambos, un clan que Konoha preferiría ver morir, pero si pudieran quitar tus habilidades y ponerlos en otra persona y luego dejarte morir, estarían bastante emocionados. Pero las similitudes entre mi clan y el tuyo terminan ahí. Y no fue un factor decisivo en mi elección. Simplemente lo encontré como un hecho de interés. Nada más, ataque, y nada menos. Y eso fue todo, entonces. Él, y la guerra que había seguido, fueron el resultado de nada más que pura mala suerte. Madara lo había elegido simplemente porque esa roca lo había aplastado y lo habían dejado por muerto. Dejado por muerto, literalmente, de acuerdo con los recuerdos que puso en mi cabeza. Volvió a mirar a Madara. El Uchiha todavía se quedó allí solo mirándolo, no inocentemente, porque Uchiha Madara no tenía una mirada inocente, pero sin culpa ni arrepentimiento. Parecía absolutamente imperturbable por todo lo que había sucedido. La guerra, las muertes, el sufrimiento, incluso el Tsukuyomi. Kakashi no rehuiría toda responsabilidad en lo que había sucedido, pero Madara tenía la intención de causar toda esta destrucción, e incluso más de lo que ya había sucedido. Le guste o no, Kakashi sabía que ninguno de ellos podía ser considerado inocente. No esperaba encontrar arrepentimiento por la guerra. Después de todo, las personas que habían sufrido y muerto no eran nada para él. Especialmente para un hombre muerto, pensó Kakashi, tal culpa no significaría nada. Pero el Tsukuyomi, necesario, desde el punto de vista de Madara, y también, al parecer, no lamentado en lo más mínimo. Kakashi cerró los ojos y respiró profundamente, aspiró una temblorosa bocanada de aire e intentó con todo lo que tenía para bloquear las emociones que luchaban para apoderarse de él y arruinarlo. Tú, Madara-sama, tú, por favor, no se emocionen. No me importa ni tengo paciencia para eso. Sí, me aproveché de usted. No lo disfruté particularmente. Era algo que había que hacer. Y yo. Estoy seguro de que tenías amigos o personas cercanas a ti a las que probablemente terminaste matando. Esas son tus preocupaciones, no las mías. Enfréntalas tú mismo, ataque, no trates de buscar tu absolución y redención de mí. No tengo ninguna para dar. Y si lo hiciera, no los desperdiciaría en ti. Y eso fue todo. Todo lo que había querido saber desde que se enteró de la verdad. La respuesta a todo. ¿Por qué Madara lo había elegido, si había usado a Tsukuyomi solo porque era fácil o si simplemente no le había importado, si había sido algo en absoluto para Madara además de un medio para un fin? Todo lo que posiblemente hubiera querido saber, con ese comentario descuidado y frívolo. Se preguntó si era apropiado que, durante 20 años terribles, no se hubiera sentido simplemente desilusionado. Literalmente, todo lo que había conocido había sido una mentira. Las cosas por las que hubiera luchado, sangrado y muerto por lograr, creyendo en ellas con tanta fuerza, que era su verdadera razón de vivir, cuando, en realidad, no había sido más que una simple pieza de ajedrez cumpliendo órdenes. Solo un cuchillo particularmente afilado con el nombre ataque en la caja de herramientas de Madara. Había sido exactamente lo que quería detener. Obito. Rin. Minato-sensei. Naruto. Siempre fui solo, Kakashi para ellos. Nunca fui un shinobi o el hijo de Sakumo o un peón. Yo era, un amigo. Cerró los ojos, agachó la cabeza por un momento, jadeando para tratar de entender. No sabía cuántas revelaciones más devastadoras le tenían reservadas el destino, pero ya estaba harto de eso. Debería haber estado insensible a ellos a estas alturas, al menos un poco insensibilizado, pero no.
Cada uno aún logró hacerle sentir como si el mundo se cerrara a su alrededor, se había dado la vuelta y todo estaba repentinamente patas arriba, y alguien había metido la mano en su pecho, había agarrado su corazón inexistente y había comenzado a escurrirse. Como un trapo húmedo hasta que no pudo respirar. Y, Kakashi simplemente ya no tenía la fuerza para ocultar la emoción con indiferencia. Se sentía como si una presa que se había estado rompiendo todo el tiempo finalmente se rompiera en pedazos, las olas que lo alcanzaron eran tan poderosas. Tembló por la fuerza de la misma, repentinamente mareado y mareado, lleno de tanta maldita sensación que no sabía qué hacer con ella. Su boca se abrió por sí sola, y lo que se derramó fue algo que no se parecía en nada a él. Palabras a medio formar, hablar demasiado rápido, los finales de las oraciones se apiñan en los comienzos de otras, frases arrastradas, fluctuando entre un grito y un susurro, era el tipo emocional y catártico de simplemente despotricar que nunca había podido hacer. Porque simplemente liberar emociones nunca había sido una opción. Siempre había pensado antes de hablar. No esta vez. Su mente estaba completa y absolutamente vacía de cualquier cosa que se pareciera a la lógica o al pensamiento racional, y en su lugar solo estaba esta traición más profunda, más violada y con el corazón roto, que le quitaba cada respiración como un grito de angustia, golpeado a través de él en una torturada espada de angustia, y había sangrado y lo había dejado seco hasta que no era más que un cascarón roto y hueco. No, 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 no. Estás equivocado, estás equivocado. Madara continuó mirándolo como si estuviera contemplando algo tan intrascendente como una hormiga o algo incluso más pequeño que eso. Una parte de Kakashi, una parte de su cerebro que todavía funcionaba, se dio cuenta de que lo estaba. ¡No! Gritó de nuevo, con una fuerza que lo sorprendió incluso a él cuando de repente se puso de pie, caminando hacia Madara con una rabia roja y ciega que lo dejó sin aliento. Destruí mi casa. Maté a mis amigos. Sabías lo que me estabas haciendo, lo que me estabas obligando a hacer, y me estás diciendo que no fue nada para ti. ¿Qué habrías hecho si yo hubiera ganado la guerra y te trajera de vuelta? Solo me mataste porque era demasiado fuerte para existir sin amenazar tu preciosa paz. El costo de tu paz, Madara, esa guerra, ¿sabes cuánta gente yo he matado por ti? Pasó una garra de su mano sobre el Sharingan, tan rápido y con una falta de cuidado tan abyecta que esperaba sentir la sangre gotear por su rostro. Cualquier humano normal habría perdido la cuenta, pero me quitaste incluso eso. También, mi humanidad, y este ojo, vio cada muerte, cada persona que maté, y nunca lo olvidará. ¿Crees que no soy digno de tu Sharingan, Madara? No quiero tu Sharingan. Retira tu ojo. Tómalo, Uchiha-sama, y toma tu clan y toma tu Tsukuyomi y permanece muerto. No hubo reacción. Desde el hombre que le había dado vida y muerte, a quien Kakashi había servido irreflexivamente con todo su corazón y alma durante décadas de su miserable y patética existencia, cada respiro para traerlo de regreso, no hubo reacción en absoluto. Madara simplemente se quedó allí, quieta, fría e impasible. Mirándolo como si se mirara una roca. Por primera vez desde que su corazón había dejado de latir, una furia ardiente lo atravesó de la cabeza a los pies, con tanta violencia que casi le arranca un grito de la garganta. Pero luego, finalmente, el Uchiha habló. Habrías muerto hace mucho, entonces, dijo con frialdad, mortal, peligroso ojo que se entrecerró en él en una implacable, fría como el hielo mirada. Si no hubiera estado allí, no habrías vivido más allá de esa cueva. ¿Es eso lo que deseas, Attack? ¿Sí? ¿Sí? Ojalá hubiera muerto entonces. El grito desdichado se escapó de su garganta, cortando el discurso de Madara y cortándolo tan limpiamente como una cuchilla, y por primera vez, el Uchiha fue detenido. Sus ojos oscuros se agrandaron. Jadeando levemente, Kakashi continuó, y mientras el grito se fue, el fervor solo había aumentado. Morí entonces para salvar a un amigo. Morí entonces para ayudar a salvar mi aldea. He visto cómo se ve Konoha si me hubiera quedado muerto, y lo he visto cuando volví para aplastarlo, y si hubiera murieron, entonces tendrían que todos hemos estado feliz. Ellos todos eran, Madara-sama. Mis amigos y familiares, las personas que realmente me cuidaban, los que luchaban para mí y me quería y murió por mí, ellos murió por mí, Madara, no el esclavo al que le diste el ojo, mis amigos y familiares y sus amigos y familiares, sus hijos, la angustia lo apuñaló de nuevo, una violencia lo atravesó en una ola de dolor y culpa conmocionada que de repente fue casi insoportable.
Minato, sosteniéndolo en sus brazos, Obito sosteniendo su mano mientras moría en esa cueva, Rin a su lado, Jiraiya sentado con él hasta altas horas de la noche en que no podía dormir, Gai estrechándole la mano como un igual, Hiruzen enterrando su padre, Naruto, Kakashi empujó violentamente hacia atrás, dándose la vuelta antes de que la ira pudiera nadar para poseerlo más. Su mente todavía giraba repugnantemente rápido y se sentía como si no pudiera respirar, la angustia de toda una vida de dolor atravesaba con cada respiración, pero Madara estaba allí, y su culpa era una carga no pensada por ahora. Ojalá hubiera muerto entonces, escupió, tan frío y venenoso como sabía. Destruí ese mundo. Prefiero verlo prosperar sin mí que arder conmigo, arder en mi mano. Madara negó con la cabeza y, por fin, hubo algo de irritación allí, un poco de molestia, algo más que la nada en blanco. Tú, espetó, y señaló con el dedo el pecho de Kakashi, con los ojos destellando. Tú, y la gente como tú, eres lo que quería erradicar. Ni siquiera has cambiado en absoluto, ¿verdad? Tan dispuesto como lo estabas en ese entonces a matar, mientras su diadema no tuviera tu preciosa Konoha en eso. Eso no es paz, no importa cómo te engañes. Eso es opresión en el mejor de los casos, y guerra en el peor. ¿Cómo moriste, Ataque? ¿Cómo estás aquí ahora? ¿De verdad defendías un ideal como la paz contra algún mítico villano? ¿O simplemente pelear con alguien por pelear? Morí por Konoha. De nuevo, otro grito. Esta vez, Kakashi no esperó a que dejara de hacer eco para seguir. No me mataron, Madara, me dejé morir para salvar a alguien que no había desperdiciado todas las oportunidades que la vida les había dado. Lo salvé para que él pudiera salvar a Konoha, y lo salvé para que pudiera seguir viviendo y hacer cosas que nunca hice. Podría. Él es Hokage, Madara, algo que tú o yo nunca podríamos ser porque los dos somos pedazos de basura egoístas y ensimismados que preferiríamos ver arder el mundo antes que verlo hacer todo lo posible para hacer algo mejor de lo que fue hecho. ¿Cómo? Ah. Morir por el Hokage. ¡Qué conmovedor! Te felicito, entonces, Ataque, por ser un pequeño y leal ninja de Konoha. Estoy seguro de que tu sacrificio lo conmovió tanto como yo. No se trata de si a alguien le importa cuando mueras. No se trata de grandes sacrificios. Todo lo que pude hacer fue morir como debería haberlo hecho la primera vez, para ayudar a defender esa aldea y salvar a mis amigos. ¿Oh no, tus amigos, ahora? Madara citó con la más mínima insinuación de una sonrisa sardónica. Bueno, eso es evidentemente ridículo, ahora. Todo buen y pequeño ninja leal de Konoha sabe que los amigos no tienen cabida en cosas como misiones. Si mal no recuerdo, tu padre fue uno de los que no entendió eso. Ah, y él también se suicidó. Déjate morir, lo hiciste, es solo una forma eufemística de decir que te mataste, Ataque. Como padre, como hijo, ¿no? El mismo Kakashi no vio que el puño venía a golpear a Madara en la cara. Realmente no creyó hasta que su mano comenzó a arder que incluso había sido él. Pero ahí estaban, Kakashi con una mano adolorida se convirtió en un puño y Madara tropezó unos pasos hacia atrás y con su mano sobre su mejilla, ambos mirándose el uno al otro en estado de shock. Y al mirar a ese hombre al que había idolatrado durante los últimos 20 años, la persona que recordaba como familia y maestro, se convirtió en su mente en una especie de dios. Kakashi no vio nada más que simplemente a otra persona. Uchiha Madara tenía defectos como todos los demás, pero si bien no era simplemente malvado, tampoco era simplemente perfecto. Tal vez los tiempos en los que había crecido eran un caldo de cultivo para la guerra y los sacrificios, tal vez su objetivo final había sido altruista después de todo, pero no le había importado lo que tenía que sacrificar para llegar allí. Su propio ojo, el Tsukuyomi, su vida, incluso, y un mundo desgarrado por la guerra. Madara habría renunciado a mucho más, estaba seguro, si hubiera visto sus metas realizadas. La persona que vio ante él todavía no era el Uchiha Madara que el mundo conocía y temía, pero tampoco era el que recordaba. Fue el real. Entonces Madara tomó represalias y Kakashi estaba listo, tampoco hizo ningún movimiento para defenderse. Dejó que Madara le devolviera el golpe, viniendo hacia él en un remolino negro que lo derribó de espaldas y le inmovilizó los brazos por encima de la cabeza en tan solo un segundo. Kakashi lo dejó todo el tiempo, simplemente observando y dejándose golpear, porque su voluntad de luchar se había agotado hace mucho tiempo, y ahora, se encontraba sin ninguna razón para pelear con Madara, a favor o en contra de él. Y cuando Madara terminó, el poderoso Uchiha lo había forzado fácilmente al suelo y ahora se agachó encima de él, inmovilizándolo con un ojo negro, absolutamente lívido. Kakashi todavía lo miraba. ¿Ya terminaste?
Los ojos de Madara se agrandaron. Ahora estaba hirviendo, la forma mortal temblaba de rabia, y Kakashi, mientras tanto, no tenía ni una gota de emoción. Sí. Me suicidé, Madara. Y todavía me alegro de haberlo hecho, y lo volvería a hacer si pudiera, dijo con convicción. He estado viviendo en el pasado durante 20 años. Luché por ti, muerto hace mucho tiempo, y los deseos de un mundo muerto hace mucho tiempo. Naruto, la persona que salvé, vive para el futuro. Esta es la primera vez en mi vida, me las arreglé para hacer algo bien, y lo volvería a hacer sin dudarlo. Naruto merece vivir, y ese mundo necesita más personas como él y menos como yo, menos como nosotros. Y ese, pensó Kakashi, si esto fuera solo una historia simple con un final feliz simple, sería el punto en el que obtendría un cierre. Ciertamente lo tenía, según todas las definiciones de la palabra. Madara no solo había respondido a sus preguntas, el Uchiha había cortado firmemente todos los lazos entre ellos con un hacha, cortando todos los recuerdos de Kakashi sobre él y contaminándolos, convirtiéndose en una figura que Kakashi no podía creer que alguna vez había confiado en su vida. Las sombras de lealtad a Madara que habían permanecido en él, definitivamente se habían ido ahora. Excepto que el cierre apenas importaba ahora, porque esta no era su historia. Naruto era el protagonista aquí, y Naruto ya había logrado su cierre. Naruto ya había ganado. Y eso habría sido todo, entonces, porque eso era todo lo que Kakashi realmente había querido, pero Madara no estaba reaccionando de la manera que esperaba. Su rostro se había vuelto cada vez más enfurecido, ensanchando los ojos, abriendo la boca. Cuando la placa de su pecho se iluminó de repente con la tenue luz de un suave resplandor verde, supo que no era por nada de lo que había dicho. Kakashi se miró a sí mismo con una sensación de temor. Porque sabía, en realidad, lo que significaba esa luz. Simplemente no quería creerlo. Su torso ya no existía. Era solo una colección de partículas tenues y luminosas, flotando suavemente en el aire y se estaba extendiendo. Las cosas se arrastraron sobre sus hombros, sus brazos, sus caderas, sus piernas, convirtiendo la carne y los huesos en nada más que luz. Sabía que era esto. Y no quería que sucediera. No, susurró, lentamente comenzando a sacudir la cabeza de un lado a otro. No, murmuró Madara, y su expresión también coincidía con la de Kakashi, ambos mirando con horror lo que estaba sucediendo. No, esto es imposible, yo haré volver. Alguien está dando que otra oportunidad. Madara se estaba moviendo repentinamente hacia adelante, extendiendo la mano, y por primera vez su rostro muerto finalmente cambió para entrar en estado de shock, los ojos horribles se abrieron cuando Kakashi fue agarrado y levantado repentinamente, sacudido ante el Uchiha. ¿Por qué? ¿Cómo sucede esto? ¿Quién posiblemente daría que otra oportunidad? Kakashi tenía una idea bastante clara de quién era. No, gimió, sintiendo que el pánico le subía repugnantemente por la garganta, no puede, pero la luz estaba en todas partes ahora, sus miembros no eran más que aire, la sustancia verde brillante lo había alcanzado por completo. Se sentía ligero e irreal, se había ido, y jadeó, luchando desesperadamente por aferrarse a este mundo después, pero no fue su decisión. ¡No! Naruto. Naruto, por favor, Dios, no, sollozos desesperados, desesperados, por favor, Naruto, no, por favor, ¿qué es esto? ¿Lo que ha sucedido? Él está muerto. Minato, nuestro hijo está muerto. ¿Estoy todavía vivo? Kakashi respiró lentamente, una respiración profunda y temblorosa que lo llenó desde los dedos de los pies hasta las puntas de su cabello, y también le dolió, pero en el buen sentido. Un tipo de dolor leve y doloroso que lo envolvió por todas partes, el dolor hizo que este estado semiconsciente, una vez cómodo, ya no fuera tan cómodo. Ahora se sentía un poco más despierto, pero estar despierto no era nada bueno. No podría estar vivo. Simplemente no pudo. Recordó haber lanzado a Izanagi, recordó el terrible y prohibido genjutsu que rompió el resto de su chakra como una bestia carnívora. Había estado al borde de la muerte varias veces debido al agotamiento de chakra, se había acercado mucho más de una vez, cuando la simple suerte, el destino o alguna otra fuerza inhumana lo había salvado. Esto no había sido como aquellos tiempos. Había sabido antes de usar Izanagi que necesitaría todo su chakra, estaba seguro de ese hecho, y lo había hecho. Hasta la última chispa se había ido. Sus vías de chakra ya habían sido succionadas en su mayoría e intransitables de todos modos, por el rayo, Kakashi dudaba que hubiera sobrevivido incluso si tuviera suficiente chakra.
Tal como estaba, ni siquiera recordaba haber golpeado el suelo. Abriendo los ojos de nuevo para ver a Madara, en lo que sin duda era la muerte. Sin embargo, ahora, de alguna manera, inexplicablemente, estaba vivo. No tenía ninguna duda de quién era el culpable. Maldita sea, Naruto. Se suponía que no debía vivir. Ese ataque no solo estaba destinado a salvarte, estaba destinado a matarme a mí también. ¿Por qué nunca puedes dejarlo suficientemente bien solo? Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, no, Naruto. Kakashi tragó, luego hizo una mueca. Su boca estaba más seca que un desierto y su garganta se sentía como papel de lija. Aún le dolía respirar, y tardó más de un par de momentos en encontrar la fuerza para abrir los ojos. Lo primero que vio fue a Rin. El joven médico estaba arrodillado a su lado, sus manos extendidas sobre su torso, la luz y el sonido característicos del ninjutsu médico llenaron sus oídos por un momento. Parpadeó cansado, mirándola de arriba abajo, y luego se dio cuenta con una sacudida de que solo podía ver con un ojo. El Sharingan estaba ciego. De alguna manera, se sintió bien para él. En primer lugar, nunca había sido suyo, y Madara se lo había dado para crear un nuevo soldado Uchiha. Ese ya no era él, solo que debía devolver el ojo. Además, conocía el precio de Izanagi. Incluso si no hubiera esperado que estaría vivo para pagarles. No se molestó en cerrar el ojo inútil, ya no dolía. En cambio, examinó a Rin con su propio ojo. La pérdida de claridad y detalle fue discordante, pero también se encontró extrañamente de acuerdo con eso. Ya no los necesitaba ni los quería. Se sentía casi como si estuviera devolviendo los regalos de Madara uno por uno, cortando lazos dolorosos, y dolía, sí, pero también tenía una finalidad. Realmente ya no soy de Uchiha Madara. El dolor se sintió como algo simple, menos abarcador y terrible de lo que había sido la verdad. Esa herida había sido larga y sangrante, envenenada, supurante. Una marca grabada en lo profundo de su corazón que ninguna palabra jamás enseñaría. Esta vez, se sintió como una simple herida superficial. Miró a Rin, observando cómo lo curaba. La acción le pareció extrañamente inútil, pero tampoco, y la miró inseguro, con los ojos vagando por los detalles de su rostro. Parecía pálida y cansada, sus rasgos mostraban un tono de luto, sus ojos estaban húmedos incluso mientras trabajaba. Había una pequeña mano en su hombro, un brazo vestido de azul oscuro alrededor de su espalda, y Kakashi lo siguió para ver a Obito arrodillado a su lado. El Uchiha, por su apariencia, necesitaba atención mucho más que él, pero al menos ninguna de las heridas sangraba actualmente. Tenía la cabeza inclinada, los ojos cerrados, como si estuviera rezando. Cuando Shinobi se veía así en el campo de batalla, hay una sola razón. Algo en su interior se enfrió. Kakashi se sentó. Rin hizo un pequeño sonido de sorpresa, pero él apartó sus manos de él, mirando hacia su otro lado en algo parecido al pánico. No quería que fuera verdad, no quería ver lo que Naruto había sacrificado por él para respirar ahora, pero la fuerza que lo impulsaba era más fuerte que lo que él quería. No quería nada de esto, pero necesitaba verlo. Naruto yacía del otro lado. Un cliché que Kakashi siempre había odiado con una pasión sobrenatural, era el dicho de que los muertos parecían estar durmiendo. No lo hicieron. Parecían malditamente muertos. Pero Naruto realmente lo había logrado. Sus ojos azul océano estaban cerrados, y estaba sonriendo, no esa sonrisa demasiado grande e idiota que Kakashi no podía negar que era contagiosa. No, solo esta pequeña sonrisa de satisfacción. Miró, en paz, era la única forma en que podía expresarlo. Sí. En paz. Era un sentimiento que Kakashi nunca había sentido él mismo, pero ahí estaba, tranquilo, relajado y griega. En paz. El viento agitaba su cabello rubio, los mechones rozaban suavemente su frente desnuda, la diadema negra de Konoha descansaba suelta en una mano. Se veía extraño sin él, como si no fuera el Hokage en este momento, ni siquiera un ninja, pero solo, Naruto. El niño cuya sangre vital era su pueblo, y que acababa de renunciar a todo por el hombre que había intentado destruirlo. Él y esa maldita sonrisa pacífica, sabía lo que había hecho Naruto. Sabía exactamente qué era. Naruto había cambiado su vida por la suya, y se había acostado allí para morir con una sonrisa en su rostro. Una sonrisa, para él. Bueno, Kakashi no lo quería. No quería la vida de Naruto. Naruto estaba feliz, podría haber hecho tanto, y se merecía a las personas que se preocupaban por él y podían amarlos ferozmente.
Había luchado tan duro durante tanto tiempo, amaba tan desesperadamente, se preocupaba por tanta gente, luchando una y otra vez para crear la paz para su familia y por los dioses, se la había ganado. Si alguien en este mundo maldito se había ganado esa paz, ese era Naruto. Si hubiera alguien que hubiera luchado tanto por sus seres queridos, forjando un hogar y una vida que valiera la pena, Kakashi no estaba seguro de si siquiera recordaba cómo se sentía el amor. Naruto todavía tenía una vida por vivir. Kakashi, el suyo había terminado. No era que todo había querido suicidarse. No había ninguna razón lo suficientemente poderosa para que él se llevara un cuchillo a la garganta, pero tampoco tenía nada por lo que vivir. No hay razón para esquivar si era un enemigo que apuntaba a su corazón inexistente. Preocuparse si vivía o moría, eso era algo que estaba mucho más allá de él, y lo había sido desde el día en que Madara lo devolvió a la vida. No podía entender por qué alguien que amaba tanto la vida simplemente la renunciaría por una persona como él. Un sollozo miserable le hizo levantar el ojo, y la masa de pesar y pena en su interior se hinchó un poco más. Minato y Kushina estaban al otro lado de Naruto, la pelirroja aplastada contra el pecho de Minato con su brazo apretado alrededor de su cuello y su cabeza enterrada en su hombro, todo su cuerpo temblando con fuertes sollozos. La cabeza de Minato estaba agacha, escondida en una franja de cabello rojo, pero sus hombros también temblaban. La pérdida de un hijo era un golpe fuerte, tanto la madre como el padre se acurrucaron juntos en un terrible dolor mutuo. Algo dentro de él, casi quiso llamarlo su corazón, palpitó y protestó ante la vista, y casi simplemente se rompió, en ese mismo momento. Había matado a su hijo. Había matado a su hijo. Obito se arrastró para sentarse a su lado, sus manos y pies sobre la tierra cansada eran los únicos sonidos en Konoha aparte de los de luto. Kakashi ni siquiera lo miró, pero entonces la mano de Obito entró en su línea de visión, extendiendo la mano para levantar la diadema de la mano fría y flácida de Naruto. Colgó allí por un momento, tela oscura y metal brillante, suspendido suavemente en el aire. El simple símbolo grabado en él brillaba débilmente a la luz, duro y frío. Dijo que quería que lo tuvieras. Que te lo merecías. Pasaron unos momentos en absoluta quietud. Luego, con cuidado, Obito extendió la mano para dejar caer la diadema en la mano abierta y flácida de Kakashi. ¿Me lo merecía? Me lo merecía. Kakashi simplemente ya no tenía ganas de estar enojado. Se dejó caer débilmente sobre sus talones, apretando un puño, dejando que el metal de la diadema se clavara en su palma. Parecía que estaba condenado a vivir en un tiempo prestado. Excepto que Madara le había dado vida para hacer con eso como se lo ordenó. Naruto le había dado vida, simplemente para darle vida. El vacío dentro de él que había persistido, se sentía aún más oscuro que antes. Pero al mismo tiempo, también era más pequeño. Consumió un poco menos de él, y en ese pequeño espacio que quedaba, que no era simplemente un profundo abismo de nada, había una chispa. Se asombró de esa brillante chispa. Una idea cruzó por su mente, una idea tan ridícula que quería reírse de ella. En cambio, cerró los ojos, porque incluso la idea de reír le resultaba dolorosa de una forma que no entendía. La voluntad de fuego de Naruto, una sola chispa, pasa de un hombre a otro, como ocurre con la vida. Era apropiado, supuso. Si esta tercera oportunidad ahora no era realmente otro círculo sin sentido de oscuros callejones sin salida y giros sin propósito, si esa chispa era cierta, Naruto le había devuelto algo más que su antigua vida. Había renacido una vez como Uchiha Madara. Se le dio un cuerpo funcional cuando se suponía que estaba muerto, pero se le dio el nombre, la voluntad y el alma de Uchiha Madara. Eso no era lo que Naruto había hecho por él. Naruto no lo había mantenido con vida para que Kakashi pudiera continuar con los sueños de Naruto. Naruto lo había traído de regreso para que pudiera tener el suyo. Kakashi tragó saliva, mirando al hombre, pacífico y contento por fin con la muerte, y sabía que aún no era suficiente. No para que este sacrificio valga la pena. Nada haría que valiera la pena. Ojalá pudiera odiarte por esto, Naruto. Pero eres una persona bastante difícil de odiar. Los bordes de la diadema se clavaron con fuerza en su piel, la agarró con tanta fuerza. Podía sentir el símbolo de Konoha, grabándose lentamente en su palma. Del profundo remolino de emociones confusas y mezcladas, de dolor e ira, dolor y arrepentimiento, duelo y culpa, surgieron dos palabras. Fue todo lo que pudo decir que era una verdad honesta, y cuando salieron de su boca con una voz seca y quebrada que no se parecía en nada a la suya, sintió que la chispa dentro de él se convertía en algo más. Gracias, la diadema en su puño se sentía tibia, la tela negra, áspera y escamosa con sangre seca. Abrió lentamente los dedos, mirando la cosa.
El símbolo de Konoha era rojo en algunos lugares, la sangre se había filtrado en el grabado profundo y había huellas dactilares carmesí manchadas en el metal de donde lo había agarrado. En este punto, la sangre podría haber sido suya o de Naruto, no lo sabía, no quería saber. Lentamente, y con sumo cuidado, lo levantó para atarlo alrededor de su frente. Tal vez no se merecía ese peso cómodo y casi olvidado a sentarse, pero si fuera por él, diría que tampoco merecía estar vivo ahora mismo. Evidentemente, Naruto había pensado diferente, y no usarlo ahora sería lo peor que podría hacer. Dijo que me salvaría. Pensé que tal cosa era imposible, pero Naruto hizo mucho más de lo que yo creía que nadie podría hacer. Me dio su vida. Ya no es mi elección si vivirlo o no. Apretó el nudo. Kakashi. La exclamación de Rin, incierta, confusa, temerosa, llamó más que solo su atención. Obito lo miró y él también jadeó, y eso sacó a Minato y Kushina de un profundo pozo de dolor y los dos levantaron la cabeza, luego lo miraron a él también. Kakashi parpadeó en respuesta, alejándose de las miradas indiscretas y se miró a sí mismo para ver qué pasaba. Su cuerpo se había vuelto transparente. Aún podía sentir el suelo debajo de él, el sol en su rostro, pero ya no parecía estar completamente allí, y cuanto más miraba, peor se volvía, hasta que por fin pudo ver el suelo en el que estaba arrodillado a través de sus piernas. Su cuerpo se había convertido en nada más que un contorno pálido, los colores se desvanecieron, un fantasma blanco arrodillado en el polvo. Kakashi, ¿qué está pasando? Obito lo alcanzó frenéticamente, tratando de agarrar su brazo, pero la mano pasó directamente a través de él. Kakashi se estremeció pero no pudo sentir nada, no había sentido a Obito tocarlo y no podía sentir su mano flotando en algún lugar en medio de su abdomen ahora. Kakashi. Se quedó mirando por un momento, completamente conmocionado, la visión de sí mismo no era más que un espíritu transparente que lo sorprendió hasta la médula, pero luego lo entendió. La consecuencia de Kamui, porque ningún jutsu no tiene inconvenientes. No había entendido en ese momento, cómo el Mangekyou Sharingan de Obito había tenido el poder de enviarlo a él y a Naruto atrás en el tiempo. Era demasiado conveniente que tal jutsu pudiera existir, y si un jutsu se veía simplemente demasiado bueno para ser verdad, entonces era porque cualquier consecuencia que tuviera era realmente terrible. Aunque en este caso, no fue tan terrible, sino correcto. Obito los había enviado a ambos atrás en el tiempo, no para salvar su aldea o su mundo, sino simplemente para salvarlo a él. Incluso matar al otro Kakashi no había logrado eso, pero la diadema de Konoha con él, eso fue lo más cerca de salvar que iban a conseguir. Y cualquiera que fuera la técnica que lo había enviado a él ya Naruto de regreso, ahora estaba cancelando. Había cumplido su propósito, y ahora, sin necesidad de que se fuera, estaba revirtiendo lo que había hecho. Como cuando un jutsu de fuego terminó y el lanzador dejó de respirar llamas, o cuando un jutsu de agua se detuvo y la lluvia dejó de caer, cuando este jutsu de viaje en el tiempo terminó, las personas que había enviado de regreso fueron devueltas. Se estaba desvaneciendo, desapareciendo de este tiempo, y de regreso al suyo. Kakashi miró de nuevo a los demás, su antigua familia rodeándolo, mirándolo, acercándose a él con desesperación y pánico. Ellos piensan que yo también me estoy muriendo, se dio cuenta, y les sonrió, vertiendo todo lo que tenía en esa única expresión, haciendo todo lo posible para tranquilizarlos. Está bien, dijo. No me estoy muriendo. El jutsu ha terminado. Me voy esta vez. Estoy bien. No voy a morir. Su visión comenzó a desvanecerse, volviéndose blanca. Apenas podía oír y apenas podía ver. Pudo distinguir a Minato, aterrorizado y negando con la cabeza, temblando violentamente, y a su esposa aferrada a él, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Naruto está muerto ahora, al menos, lo está, y ahora, después de todo este tiempo, también me están perdiendo, porque por alguna razón todavía les importa. De repente, el precio del jutsu parecía demasiado alto, no para él, sino para ellos. Extendió la mano. Solo vi el contorno más simple de una mano que trató de agarrarla de Minato, lo apretó a través de él. Búscame. En 8 años, búscame. Estaré donde me encontraste. Kakashi, no hagas esto, 8 años. Allí estaré Kakashi, por favor, prometo. Luego se fue. Para Kakashi, de nuevo, el obstáculo era solo un segundo. Solo un segundo de oscuridad. Un abismo profundo y vacío de nada para dar cuenta de 8 años completos. Se sintió igual que la primera vez, pero tampoco nada en absoluto, porque ese solo segundo en algún otro mundo, ese solo segundo que lo llevó durante años, eso fue lo mismo. Pero su regreso a la realidad no lo fue.
La primera vez, se sintió como si lo hubieran dejado caer violentamente en el pasado, arrancado de su propio tiempo con una mano tan poderosa que lo dejó sangrando y adolorido por todas partes. Esta última vez fue gradual, suave y pacífica, su cuerpo y su mundo revolotearon juntos como hojas distantes en el viento. Al principio era todo blanco, pero luego pudo ver, aunque todavía no podía sentir. Obito, Rin y Minato. Los tres se quedaron allí, esperándolo como lo habían estado todo el tiempo. El corazón todavía muerto de Kakashi en su pecho inhumano, Zetsu sanó un poco más. Luego, con una oleada de sentimientos, Kakashi volvió a sí mismo. Repentinamente había hierba suave bajo sus pies, un sol cálido en su rostro, una ligera brisa enredando su cabello, y sintió como si la última parte de todo finalmente hubiera hecho clic, y por fin no quedara nada de él en el pasado, había regresado al presente. Rin se llevó la mano a la boca para contener un sollozo, los hombros delgados temblaron tanto que podría haberse roto y roto. Obito cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo y tembloroso, un aliento que cargó con el peso de 8 años de emociones, tan pesado que podría haberse roto también. Minato se desplomó como si le hubieran quitado la vida, una terrible tensión clavada en él durante tanto tiempo finalmente se desvaneció, hundiéndose ligeramente como si sus piernas ya no tuvieran la fuerza para sostenerlo. Entre todos ellos, hubo una sola similitud. Todos estaban sonriendo. Sonrisas desesperadas, imposibles, de alivio. Kakashi sintió que algo tenso dentro de él se relajaba. Oh, no, murmuró, cuando parecía que 8 años de espera no podían curarse en solo unos segundos de alivio. Levantó una mano para rascarse la parte posterior de la cabeza, una sonrisa débil e insegura tropezó con su rostro inhumano, retorcido y lleno de cicatrices. No me digas que llegué tarde, nunca me dejarías olvidarlo, ¿verdad? Obito. Rin dejó escapar una risa brillante y sobresaltada. Minato jadeó débilmente, sacudiendo la cabeza y riendo suavemente, sus hombros temblando, pero Obito. Su mejor amigo. Obito lo miró fijamente con sus grandes y tontos ojos húmedos, esos ojos que habían tenido polvo en ellos durante todo este tiempo, y después de un silencio herido, dejó que su rostro se partiera en dos por una sonrisa tan grande y brillante que brillaba como el sol. Maldita sea, no lo haría, le dijo, y fue tan reconfortante como todo lo que había escuchado en su vida. Entonces Minato de repente avanzó a zancadas, firme y confiado en todas las formas en que Kakashi no podía estar. Quería estremecerse un poco ante la aproximación de su maestro, con el corazón pesado estremeciéndose, porque se había llevado al hijo de ese hombre, pero entonces Minato estaba allí mirándolo con los ojos de Naruto, y sus brazos lo rodeaban con tanta fuerza que se sentía como si su corazón muerto se hubiera partido y quebrado de nuevo. Bienvenido a casa, Kakashi, dijo. De alguna manera, Kakashi tuvo la idea de que Minato había estado planeando esas palabras durante mucho tiempo. Gracias, susurró. Las palabras salieron amortiguadas en su hombro, pero Kakashi las dijo de todos modos, porque las decía con todo su corazón. Es bueno estar en casa, Sensei. Hubo un momento de silencio, un breve y fácil momento de paz cuando se hundió, y Kakashi finalmente se dio cuenta de que, de hecho, estaba en casa. Hogar. Minato lo apretó aún más fuerte, un gesto que Kakashi imaginó significaba muchas más cosas de las que jamás podría decir, y para su constante incredulidad y asombro sintió que besaba la parte superior de su cabello. Entonces los demás se unieron a ellos, la mano de Rin encontró la suya justo cuando Minato dio un paso atrás y el brazo de Obito cayó para aterrizar en su hombro inhumano. Todos le sonrieron, perdón y asombro y tanta amabilidad que nunca podría haber merecido, amabilidad que se le había ofrecido durante años a través de una guerra y luego todavía en la Bien. Minato empujó suavemente después de varios momentos, sonriéndole. ¿Estás listo, Kakashi? Obito le dio un codazo como si no hubieran pasado años, como si no hubiera habido guerra en absoluto, porque no la había habido. Seguro que lo está, Sensei. Hay alguien muy ansioso por conocerlo. Después de todo a Kakashi le tomó un segundo darse cuenta, con la forma en que todos le sonreían, esperando expectantes. Cuando finalmente se dio cuenta, lo hizo soltar un grito ahogado como un golpe en el pecho. Naruto, murmuró, y otra de las grietas astilladas en su corazón comenzó a llenarse lentamente. Minato, aún radiante, asintió. El Naruto de este mundo aún vivía. El Naruto de Kakashi había muerto para salvarlo, pero en esta nueva era de paz, el futuro por el que Naruto había dado su vida, no había muerto.
Naruto, no el Naruto que Kakashi había conocido, sino uno nuevo, forjado por la paz en lugar de la guerra. Naruto todavía estaba vivo. La boca de Kakashi tembló, una tensión repentina creció en su garganta y un ardor en sus ojos, y por un latido, se sintió demasiado sin aliento para hablar en absoluto. Sus amigos, su familia, lo esperaban y estaban allí para atraparlo cuando aterrizara. De la misma forma que siempre lo habían sido. Vámonos a casa, entonces, murmuró por fin, y una vez más, sonrió. No puedo esperar para conocerlo. Fin del fanfic. Muchas gracias por estar aquí, te quiero mucho. No olvides visitar el canal y mirar entre las otras historias que tengo ahí.